buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta convocatoria de rueda de prensa. Voy a comenzar diciendo que hoy, para mí en particular y para el Gobierno en general es un día importante en el sentido de que hoy aplicamos un punto de inflexión en las líneas de trabajo que se habían abierto desde el pasado 30 de abril en la primera conferencia de presidentes. Quiero comenzar agradeciendo el esfuerzo que se ha realizado en estos 5 meses y a quienes me acompañan hoy aquí, y así los presento también. Tenemos a la presidenta de la FECAM y alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, y al presidente de la FECAI y presidente del Cabildo de La Palma, al compañero Sergio Rodríguez. Han sido meses muy intensos de trabajo, trabajando en una línea muy clara, que el desarrollo económico de Canarias tiene que ser sostenible y repercutir en el conjunto de los canarios y las canarias. Este reto se ha tratado de trabajar desde 3 dimensiones. Una que tiene que ver con el ámbito económico, otra que tiene que ver con el ámbito social y uno muy importante que es también con el ambiental y territorial. La población de Canarias alcanzó la cifra de 2,2 millones de habitantes. Y las islas están viviendo ahora 2 realidades y 2 escenarios totalmente diferentes. Tenemos islas más densamente pobladas y zonas dentro de las islas con una población probablemente y un territorio colmatado. Y otras islas que tienen que ver, en este caso, con las islas occidentales, con una menor carga en densidad de población. Por lo tanto, en Canarias existe un desequilibrio dentro de las islas, de las propias islas e incluso entre islas. Y tenemos que ser capaces de abordar con políticas y con decisión estas 2 realidades. Desde los años 70, la evolución del modelo económico de Canarias ha ido transformando la distribución de la población dentro del archipiélago. Pasábamos de una economía muy centrada en el sector primario y esa economía se ha ido tercerizando, se ha ido tendiendo al sector turístico y esto ha ocasionado una irregular distribución y depresión de la carga de la población en el conjunto de las islas. Ahí, por ejemplo, en islas como Gran Canaria y Tenerife, la población se ha desplazado abandonando las medianías en los municipios del norte y tendiendo a buscar los municipios más cercanos a la autopista o los sures de las islas. Y tenemos islas que en este caso, como pueden ser las Islas Verdes, donde se produce desde los años 70 un envejecimiento de la población. Pero todo marcado por un saldo vegetativo negativo en Canarias, que hace que la población, pues al final el crecimiento se haya producido en gran parte por foráneos, por gente que ha venido desde fuera a residir en Canarias, a vivir, etcétera, especialmente relevante en islas, por ejemplo, como Lanzarote y Fuerteventura. Nos han ido a decir a lo largo de los últimos meses, en muchas ocasiones, que es verdad que las administraciones públicas no hemos sido capaces de reaccionar al ritmo al que se producía esa transformación de la realidad poblacional, esas variaciones en densidades y esas variaciones en concentraciones en determinadas islas. Y tenemos que ser conscientes. En esa primera conferencia de presidentes se adopta la decisión de abordar este reto sin entrar a discernir el ámbito competencial al que le toca, sino abordando y enfocando en el verdadero problema. Y a partir de ahí tomar conciencia de abordarlo quien tenga las responsabilidades trabajando en su conjunto. De ahí que sea vital, y reitero el agradecimiento, a la FECAM y a la FECAI. Es vital que estos retos los abordemos independientemente de quién sea el ámbito competencial. El 95% de la población de Canarias se concentra en 4 islas. Y esto tenemos que dejarlo muy claro. Y el 97% de los recursos turísticos se concentra en esas mismas 4 islas. Y tenemos que ser capaces de adoptar medidas que entiendan esta doble situación que vive Canarias. Y por lo tanto, no puede ser café para todos, sino tenemos que ser capaces de modular políticamente, administrativamente y económicamente estas 2 realidades que se dan en Canarias. A partir de ahí, la estrategia que se trata de plantear es una estrategia que tiene que ser transversal y muy ambiciosa porque este es un proyecto que nace como una nueva forma de entender la política, mucho más participada, mucho más abierta, no solo la colaboración institucional, administrativa, aquí estamos, me atrevería a decir, representados los 3 ámbitos del Poder Ejecutivo, pero también en paralelo el Poder Legislativo. Aprovecho también y les adelanto que hoy hay
reunión en el Parlamento de Canarias de la Comisión de Reto Demográfico, y el presidente de la comisión nos trasladaba ayer que van a posponer sus conclusiones para que las conclusiones del Parlamento en esa conferencia y en esa comisión estén alineadas con la estrategia que va a presentar el Gobierno de Canarias en la próxima conferencia de presidentes en el mes de noviembre. Y a partir de ahí, y aterrizándole, hoy lo que presentamos es un documento que contiene 51 medidas para abordar los desafíos del reto demográfico en Canarias. 51 medidas que han estado trabajadas a lo largo de los últimos 5 meses por más de 100 expertos. 2 universidades públicas, todos los ámbitos de la administración, también organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, ministerios, ayuntamientos de otros y administraciones públicas de otros puntos del Estado español donde se abordan los desafíos vinculados a esa España despoblada que tienen sus singularidades en Canarias. Estas 51 medidas van a estar desde el lunes disponibles en la página web, en el portal del Gobierno de Canarias, para que el conjunto de la sociedad pueda realizar aportaciones hasta el próximo día 15 de noviembre. Y el 19 de noviembre pondremos encima de la mesa en la conferencia de presidentes ese documento, esa estrategia para abordar los desafíos de Canarias vinculados al reto demográfico a lo largo de los próximos 25 o 30 años. Esas 5 mesas de trabajo, yo ahora voy a esbozar, me toca ser un poquito largo hoy, voy a esbozar algunas de las medidas concretas para que después la presidenta y el presidente puedan realizar sus aportaciones específicas. Así, en el ámbito específico de la transparencia del territorio, se va a crear una oficina virtual para los municipios reto demográfico, con acceso a todos los cabildos para facilitar la gestión de los procedimientos, contribuyendo a mitigar la falta de medidas y de medios de las administraciones locales. La elaboración de un estudio y análisis de los espacios intensamente ocupados respecto de la capacidad que tienen el territorio y los recursos para establecer estrategias y ubicaciones donde localizar soluciones en materia de vivienda, infraestructuras y servicios que logren un mayor equilibrio y cohesión territorial, incluso llegando a analizar las capacidades de carga de algunos territorios insulares y de algunos territorios municipales o supramunicipales, como pueden ser también los comarcales. Y después hay una variable en este caso y que coincide con otras de las mesas también, que es el impulso y revisión de todo el marco legal que permita dar respuesta desde la perspectiva de agenda urbana y reto demográfico a los municipios, a los cabildos y a la realidad que está viviendo Canarias. Por ejemplo, se está trabajando en una modificación de la ley del suelo que permita dar respuesta a esta situación, que permita agilizar procedimientos, que permita agilizar trámites y que permita dar respuesta a esta nueva realidad de Canarias. La ley del suelo, que tenemos ahora mismo en vigor, siendo no demasiado antigua, sí es verdad que no tuvo entre sus principios rectores y principales dar respuesta a algunos de los planteamientos que hoy tenemos en la comunidad autónoma. Desde la perspectiva de vivienda, la gestión eficiente de las licencias urbanísticas, contando con los ayuntamientos y los cabildos, muy importante, contando con los ayuntamientos y los cabildos, para promover una transformación real de los plazos. Sintonía con el Gobierno de España en este ámbito para promover los acuerdos de los ayuntamientos y los colegios profesionales. Al final, en muchas ocasiones lo que está sucediendo es que hay una iniciativa privada que quiere promover determinados proyectos vinculados a la vivienda y la realidad es que desde el marco legislativo autonómico no se da respuesta suficiente para que lo pongan fácil y lo tengan fácil los ayuntamientos y los cabildos. Necesitamos revisarlo, necesitamos conjurarnos con los ayuntamientos y los cabildos para dar respuesta a esta situación. Y en esto sí les puedo adelantar que el presidente del Gobierno de Canarias tenía hace una semana aproximadamente una reunión con el presidente del Gobierno de España, ponía encima de la mesa esta línea de trabajo y el propio Pedro Sánchez le transmitía el interés en los documentos que se están trabajando. Documentos que antes que nadie van a ser trabajados y compartidos con la FECAM y la FECAI antes de seguir avanzando, pero que sí tenemos interés en que salgan cuanto antes. Estamos esperando a este contexto para poder ponerlos encima de la mesa desde la perspectiva de la agenda urbana. Catálogo de suelo disponible.
Es necesario crear un catálogo de suelo disponible. Como saben, la ley del suelo y la ley de medidas urgentes en materia de vivienda ya permiten que el suelo destinado a otros usos, como el dotacional y el equipamiento o las parcelas no edificadas, puedan ser dirigidas al uso de vivienda habitual. Bien, necesitamos seguir forzando y revisando todo el marco legal y jurídico que tenemos a disposición. Y aquí el compromiso por parte del Gobierno de Canarias es mano tendida, cabildos, ayuntamientos y promotores, para poner en juego al mayor plazo o el menor plazo de tiempo posible el mayor número de parques de viviendas en toda Canarias. Desde las empresas públicas del Gobierno de Canarias, el ICABI en primer lugar, se ha realizado un llamamiento para identificar el mayor número de viviendas con promotores que se puedan poner a disposición de la población y que desde el propio Gobierno, colaboración de cabildos y ayuntamientos, se puedan adquirir esas viviendas. Ayer incluso había alguna de estas características que estaba el presidente, con el presidente también, en la isla de La Palma, seguir poniendo el foco. En este ámbito yo creo que otra también novedosa y que tenemos que seguir explorando todo el potencial es lo que tiene que ver con la reserva de inversiones para la construcción de viviendas protegidas y destinadas al alquiler asequible. Aquí, siendo una posibilidad que contemplaba la RIC desde hace algún tiempo, es verdad que no se habían revisado los módulos que permiten a qué precios se retribuyen y en qué medida se produce la desgravación por parte de quienes deciden invertir en la RIC en esta materia. Y ahí también ha quedado claro en todo este proceso de 5 meses de trabajo que es muy importante la actualización de esos catálogos, de esos módulos, que permita que las empresas privadas, auténticos promotores de viviendas, con la colaboración del ámbito de la administración pública, se pueda poner cuanto antes y movilicemos recursos financieros. Y para eso la RIC puede suponer un acicate muy importante. Desde la perspectiva del sector turístico, me atrevería a decir que la revisión del marco legislativo para dar respuesta a la nueva realidad que estamos viviendo es fundamental. Saben que estamos inmersos en una ley de vivienda vacacional y en la revisión de la ley de ordenación turística. Al final tenemos al principal sector turístico de la comunidad autónoma canaria, auténtico generador y motor del empleo en la comunidad autónoma, con un marco legislativo tremendamente desactualizado. Tenemos que ser capaces de actualizar ese marco legislativo y que el sector turístico se ha percibido, y en esto pues yo creo que tampoco hemos acertado, ni el propio sector, ni las patronales, ni el conjunto de la Administración, en ocasiones, a que se vean las potencialidades del sector turístico a la hora de generar riqueza, empleo y de producir beneficios en Canarias. El sector turístico se tiene que impulsar como un auténtico protector del ámbito rural. La protección del ámbito rural como recurso, como convicción de elemento diferenciador de nuestro sector turístico, tiene que ser una realidad. Y las administraciones públicas deben favorecer que se visibilice el entorno rural con todas las políticas y todas las políticas vinculadas al sector turístico. Se van a intentar y se van a adoptar desde el Gobierno, con la participación de cabildos y de ayuntamientos, para poder mejorar las condiciones en el empleo. Y aquí tenemos que ser conscientes de que debemos de impulsar todos los mecanismos fiscales y tributarios que fijen la población al territorio, promoviendo empresas, empleo y generación de riqueza en el ámbito rural. Incluso explorando, y aquí me van a permitir que ponga el ejemplo del caso de Lanzarote, la gestión de determinados espacios naturales o incluso parques nacionales a la hora del cobro y gestión para producir una conservación más eficiente y también el permitir adoptar y captar recursos que redunden en beneficio de la comunidad insular o municipal en este caso. Ahí el Gobierno, y vuelvo a hablar, y me permiten y después me matizan el presidente,
analizando el ámbito competencial, pero sí tenemos claro y sí tenemos conciencia de que tenemos que dar un paso en este sentido, que nos permita que esos entornos naturales no solo estén perfectamente protegidos y sean siempre un valor y un activo de Canarias, sino que además tiene que redundar en una riqueza para las propias islas y los propios municipios. Desde la perspectiva de la mesa específica del ámbito de la medio ambiente, se ha avanzado un borrador de decreto de participación local en el desarrollo de proyectos de energía renovable con el consenso, en este caso, y aportaciones presentadas por los 7 cabildos y por la FECAM. Es necesario la mejora de la ordenación de los accesos de los espacios naturales protegidos, mejorar la vigilancia en los espacios naturales protegidos, renaturalización de los entornos urbanos y periurbanos para la mejora y la calidad ambiental y bienestar de la ciudadanía. A este respecto también se están explorando medidas y yo espero que ahí, en el contexto de la aprobación de los presupuestos que van a ser presentados en el Parlamento de Canarias el próximo 31, tendremos algunas medidas específicas que nos ayuden en esa zona de interfaz, en esa zona de renaturalización, en esa zona de muchos municipios que tienen espacios que están aportando valor paisajístico, valor en protección a los espacios forestales y que tienen que ayudarnos a fijar población también desde la perspectiva del sector primario y economía circular. Y a este respecto ya les digo que en los próximos presupuestos, los presupuestos que se van a presentar a los largos días, hay algunas medidas concretas. Estamos pendientes de validarlas con Consejo Asesor, FECAI, FECAM y el Consejo de Gobierno la próxima semana para poder ponerlas encima de la mesa. Y de la perspectiva ya específica de reto demográfico, un tema más análisis del dato, vamos a decir que esto que nos ha pasado, esta transformación que ha vivido Canarias a lo largo de los últimos 40, 50 años, no nos puede volver a pasar y aquí se va a crear un observatorio del reto demográfico como herramienta que sirva para desarrollar políticas públicas con concienciación y transparencia que nos permitan tomar decisiones con indicadores claros. Al final estamos hablando de la eficiencia en el ámbito de la administración pública. Tenemos que ser capaces de diseñar políticas sociales, políticas sanitarias, políticas en materia de infraestructura, observando el dato del reto demográfico como un elemento principal, como un elemento nuclear. Y en este ámbito también les podemos anunciar la elaboración de los planes de movilidad sostenible y planes de transporte público que contemplen el dar respuesta a los retos de la movilidad desde la perspectiva del reto demográfico. En este sentido, y ya también lo hemos comentado, se va a volver a recuperar y a poner encima de la mesa un plan de desarrollo rural sostenible, un plan específico para los municipios de menos de 10.000 habitantes. El próximo día 8 de noviembre se va a convocar en el municipio del Sausal una reunión, o la segunda reunión con los 47 ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes de Canarias para poder abordar las medidas específicas antes de llevarlas a la segunda mesa, a la segunda conferencia de presidentes. En conclusión, hoy se está poniendo encima de la mesa 51 medidas para intentar dar respuesta a la situación y al reto que está viviendo Canarias en materia de la población para los próximos años. Se pone hoy a partir del próximo lunes, día 21 de octubre, y hasta el 15 de noviembre. A partir de ahí, hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y a todos los colectivos y sectores a realizar aportaciones hasta el próximo 15 de noviembre que permitan el próximo día, la segunda quincena del mes de noviembre, esa convocatoria de la conferencia de presidentes. Y ahora le voy a dejar la palabra a Mari Brito, presidenta de la FECAM. ¿Sí, Mari? Alcaldesa. Sí. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias, viceconsejero, por la invitación a participar en este encuentro, en esta rueda de prensa. Gracias a los medios también que han acudido a Presidencia para escucharnos. Desde la Federación Canaria, pues siempre agradecimos que se nos invitara a participar de estos grupos de trabajo en el marco de la conferencia de presidentes, que inicialmente participan los cabildos insulares, pero se vio apropiado y creo que es una decisión acertada y desde luego
del todo pertinente el que la representación de los municipios canarios, de la asociación que representa a los municipios canarios de la Federación, estuviese en esos grupos de trabajo. En cada uno de ellos, tanto los alcaldes y alcaldesas que asumen las responsabilidades de las comisiones sectoriales en las diferentes materias de los grupos de trabajo, como los técnicos de la FECAN adscritos a las mismas, han participado y hemos hecho llegar nuestras propuestas en cada ámbito. Por tanto, pues celebramos el que se nos haya permitido participar, insisto, porque creo que es del todo pertinente y necesario. Al igual que participamos en los grupos de pilotaje que se han creado también al albur del propio desarrollo de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que incluye muchos de los objetivos previstos en estos grupos de trabajo y, como bien ha señalado el viceconsejero, en el marco regulatorio que tenemos, que no es otro que las directivas europeas, que el marco estatal igualmente y los diferentes documentos como la Agenda 2030, las agendas urbanas o las directivas europeas en cada ámbito. Nosotros lo que realmente reivindicamos desde la Federación, hay ya medidas concretas, otras quizás de un marco más teórico que hay que desarrollar, es realmente que las propuestas que se puedan aportar realmente se tengan en cuenta, porque si participamos con el pleno conocimiento de la realidad de nuestros municipios, entendemos que las propuestas deberían encontrar una viabilidad, tanto desde el punto de vista competencial como económica, en las decisiones al final que toma el ámbito legislativo, que es el Parlamento de Canarias. Nosotros también fuimos invitados a las diferentes sesiones de la comisión que abordaremos superpoblación en algunas ciudades canarias, que pueda existir ese principio de diferenciación a la hora de asignar competencias o de la simplificación administrativa. Nosotros creemos que es fundamental. Si no simplificamos, no vamos a poder avanzar realmente. Nosotros también en los grupos de trabajo, tanto con el Gobierno, con los cabildos, con las universidades canarias, con los colegios profesionales, tenemos interés en ir adoptando acuerdos en nuestro ámbito, obviamente, y dando ideas para la norma que se pueda legislar. Pero insisto, nosotros sí entendemos que realmente en esos grupos de trabajo, que entiendo que ahora empezaremos a desarrollar con este documento, sí nos preocupa el ámbito legislativo que ahora mismo está en marcha y en el que de alguna manera sentimos que nuestras propuestas las realizamos, se nos escucha, pero realmente se nos escucha a la hora de plasmarlo en un papel, y en el boletín es donde queremos también que se nos escuche. Y ahí es lo que nosotros reivindicamos a nivel competencial y a nivel de ficha financiera. Se nos pueden asignar competencias, hemos hablado en el ámbito turístico, hemos hablado del anteproyecto de ley, hemos hablado de otras normas que, insisto, que inciden plenamente en las decisiones que los grupos de trabajo están tomando, o puede que las modifiquen, porque puede que haya propuestas que modifiquen también esos documentos que hasta ahora se nos han hecho llegar, y esperemos que así sea, porque hasta ahora vemos que no hemos tenido tanta suerte a la hora de que se tengan en cuenta esas reivindicaciones, con lo cual confío en que el trabajo que se ha desarrollado en estos grupos de trabajo que ha anunciado el viceconsejero con este primer bloque de medidas, que insisto que es un documento, hemos entendido siempre que es un documento vivo, que a lo largo del periodo de la legislatura se irá desarrollando y se irán acogiendo, entiendo, las propuestas tanto de cabildos como de ayuntamientos. Confío en que prosperen las propuestas que desde los municipios hemos realizado y que se tengan en cuenta realmente, que podamos avanzar realmente en un desarrollo sostenible, cohesionado, en crear esas actividades económicas viables en el mundo rural. Nosotros partíamos de por ejemplo, en el ámbito rural, de que se destinaran fondos específicos para los planes de desarrollo rural sostenibles, que desaparecieron del marco financiero de la comunidad en algún momento, y que ahora, con medidas que están incluidas aquí, que ya ustedes pueden ver, que realmente se plasmen a nivel de presupuestos, como indicaba el viceconsejero, pero también en el Parlamento de Canarias, que se tenga en cuenta la voz de los municipios. Eso es lo que reivindicamos y esperamos esa respuesta positiva, porque creemos que todo lo que decimos no es por molestar, es porque vemos la realidad día a día y en algunos casos, pues las decisiones a lo mejor que se proponen o que se adoptan, creo que no contemplan esa realidad
concreta que vivimos cada uno de los municipios y que nos esforzamos desde la Federación por atender en las singularidades que puede presentar cada municipio y por lo que luchamos, por la igualdad de oportunidades de todos los canarios independientemente de allá donde vivan. Y eso es lo que queríamos también trasladar. Hoy precisamente hemos tenido comité ejecutivo, comentaba, y bueno, los compañeros, también alcaldes y alcaldesas, mostraban su satisfacción por poder participar, pero también su reivindicación de que realmente se nos escuche de una forma fehaciente, es decir, que se plasme realmente como norma. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Presidente. Bueno, buenos días a todas y a todos, viceconsejero, presidenta de la FECAN y alcaldesa de Candelaria, compañera, todavía yo la considero compañera, Mari Brito. Bueno, yo quiero iniciar mi intervención felicitando y agradeciendo al Gobierno de Canarias, a su presidente, por tomar la iniciativa en este caso. Este problema no es un problema de ahora, es un problema de muchos años que se ha tenido que abordar desde hace tiempo y que, bueno, se ha hecho ahora, y eso hay que, lógicamente, agradecerlo. Un proceso que es participativo, que no es una decisión unilateral del Gobierno, que ha tenido en cuenta los distintos ámbitos territoriales de las islas, el insular y también el municipal, y efectivamente tratando de llegar al fondo del problema, porque hablaba el viceconsejero de algo que compartimos todos. Las islas tienen retos comunes, tienen objetivos por los que luchar en conjunto. Cuando hablamos del problema del cambio climático, pues es un tema que tenemos que abordar todos. Cuando hablamos del binomio energía-agua, es una problemática que tenemos en todas las islas, pero efectivamente hablamos de dos Canarias distintas, una con un problema en el que quizás el reto demográfico apunta a buscar fórmulas para controlarlo de alguna manera, otra que es el contrario, de las Islas Verdes, que lo que debe buscar es precisamente el crecimiento. Dentro de las propias islas, lo avanzaba él también, hay una concentración de la población en zonas costeras, en zonas turísticas principalmente, donde se desarrolla la economía. En las Islas Verdes se concentra, la isla de La Palma voy a poner como ejemplo, que es la más que conozco en su parte central, y podríamos hablar perfectamente, igual que en España se habla de España, una España vaciada, en las islas podríamos hablar también de la Canarias vaciada, y esto ocurre en todas las islas, de manera distinta, pero ocurre en todas las islas. Por lo tanto, este documento debe concluir con medidas que atiendan a esa singularidad, a esa diferenciación y un poco en las posibilidades que hemos tenido para aportar, tanto los cabildos como los ayuntamientos, como el resto de instituciones que han participado. Bueno, pues en una lectura, esas 51 medidas parece que van a atender esas singularidades, precisamente si queremos hablar de igualdad de oportunidades, como decía la presidenta de la FECAN, de todos los canarios, independientemente de en qué isla vivan, en qué municipio viven, si viven en uno de menos de 10.000 habitantes o en uno con mayor densidad demográfica. Es un reto complejo de abordar, es muy difícil, las medidas veremos si efectivamente funcionan, pero hay que tomar decisiones y es lo que creo que estamos empezando a hacer en este momento. Nosotros, desde luego, todas las islas, como digo, tienen su singularidad. Hablamos de una economía, en muchas de ellas, que depende mucho del ámbito turístico. Vivimos momentos de tensión en cómo se valora por parte de la población este ámbito, pero desde luego es el aporte de mayor riqueza y también para poder sacar adelante todos los servicios básicos esenciales que tenemos todos los canarios. Por lo tanto, bueno, ese debate que seguirá, lógicamente, porque los puntos de vista son distintos, bueno, habrá que abordarlo también para discernir que, bueno, aquello
que haya que corregir, el reparto de la riqueza que se tiene que producir, se aborda también desde las medidas que se ponen en marcha en este documento, bueno, pues que al final la conclusión sea que efectivamente esto que nos aporta tanto sea bueno para todos, no para algunos, ¿no? Y bueno, yo, si me lo permiten, hacer incidencia mucho en la singularidad de las Islas Verdes, que tenemos un problema totalmente distinto, que esas medidas tienen que apuntar a conseguir el desarrollo económico que tienen otras islas. Yo digo muchas veces que ojalá tengamos el problema que tienen otras islas para poder tomar decisiones distintas, pero el que tenemos en este momento es el de las posibilidades de crecimiento y desarrollo, de oportunidades para nuestra gente joven, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ponernos a disposición para seguir trabajando de aquí a noviembre, para que efectivamente concluyamos con un documento que dé respuesta a esas necesidades y terminar felicitando al Gobierno precisamente por entender que esto había que hacerlo de una manera compartida. Yo creo que no puede ser de otra manera. La unión, en este caso, de las administraciones y de todas las instituciones que componen nuestra sociedad es la que va a hacer que bueno, tengamos más posibilidades de acertar finalmente. Muchas gracias, presidente. 5 grupos de trabajo, 100 especialistas, un proceso participativo, una oportunidad. Canarias no se puede permitir no abordar el futuro desde la perspectiva del reto demográfico y desde la perspectiva de analizar cómo queremos seguir viviendo en el futuro. Si para algún territorio en el conjunto de la Unión Europea y del Estado español este reto es importante, es para un territorio alejado, fragmentado y disperso, con un reto migratorio, con un reto climático y con una realidad que abordar todos a una. Es un documento en el que se ha vertido muchísima ilusión, en el que se ha trabajado mucho. Es un documento que establece una nueva forma de trabajar por parte de la Administración pública, desde el Gobierno de Canarias al menos así lo es. Es un documento en el que no hemos hablado de ámbitos competenciales, es un documento en el que no hemos hablado de a quién le toca pagar qué, es un documento en el que hemos hablado de cuáles son los retos de la comunidad autónoma para el futuro. En este sentido, hasta el próximo día 15 de noviembre está abierto a la participación ciudadana. Todos pueden aportar a este documento, en este camino, para que lleve un reflejo presupuestario en el 2025, pero que sea el primero de muchos presupuestos que vengan marcados por esta realidad. Y yo creo que ese es un resumen de cuál es el sentir y la voluntad. Tenemos que, a lo mejor, revisar cómo hemos trabajado en muchas ocasiones, dando cosas por ciertas o avanzando sin colaborar, sin hacer un esfuerzo de diálogo permanente, pero no nos podemos permitir seguir mirando al futuro sin hacerlo, porque Canarias es plural, Canarias tiene muchos retos y Canarias tiene que tener diferentes velocidades, pero lo que no se puede permitir Canarias es que nadie se quede atrás, ninguna isla, ningún municipio ni ningún territorio. Y ahora quedamos pendientes por si quieren realizar alguna pregunta. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Vale. Yo tengo varias. Ha hablado de que lo han hecho con mucha ilusión, pero la alcaldesa y presidenta de FECAN ha dicho que con la ilusión no basta, que hace falta ficha financiera. También ha avanzado que en los presupuestos algo se hará. Me gustaría saber si puede avanzar, en qué sentido. De esas 51, no creo que todas tengan partida presupuestaria, pero algo habrá, ¿no? Otra cosa, ha dicho que se abre a participación ciudadana. Si no me equivoco yo con las fechas que ha dicho, ahora se me oye mejor. Se reunirán hasta el día 15 de noviembre, ¿no? Es la participación ciudadana y se vuelven a reunir la conferencia de presidentes el 19 en Gran Canaria, ¿no? Solo 4 días para incorporar. O sea, ¿en 4 días van a incorporar toda la participación ciudadana que haya o cómo lo van a hacer? Y también me gustaría que resaltaran de las 51 medidas, por ejemplo, una que sea muy importante para los cabildos, otra para los municipios, otra para el conjunto de la comunidad autónoma. Y ya por último, ya no digo más, es una pregunta racimo. En referencia a lo de ruralidad y fiscalidad, para fijar territorio en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Aparte de las empresas y bonificar a las empresas que se instalen y tal, esto también va por el tema de que para particulares
que paguen menos impuestos los que decidan vivir en un municipio rural? Con respecto a solo 4 días, sí, habrá tiempo de analizarlo. Le aseguro que los tiempos en el ámbito de la Administración, bueno, son exigentes en muchas ocasiones para haber llegado hasta aquí. El ritmo ha sido trepidante, me atrevería a decir, para realizar a esas 100 personas reuniones de 5 grupos, no menos de 4 o 5 reuniones de cada uno de los 5 grupos para llegar hasta aquí. Si queremos que el presupuesto del 25 tenga reflejadas conclusiones, tendremos que correr. Por lo tanto, vamos a llegar al 19 con la posibilidad de poner encima de la mesa medidas específicas y partidas presupuestarias. En lo que estamos es la definición de unas medidas que definen una estrategia que define un plan de acción que lleva una ficha financiera. Si nosotros tuviéramos ya decidido el plan de acción y la ficha financiera, el proceso participativo a lo mejor carecía de sentido. Lo que sí le digo es que hay algunas medidas que parece que están muy claras y que los 3 ámbitos de la Administración tenemos, y es que, por ejemplo, haya que ordenar la vivienda vacacional. Esa es una medida que está muy clara y que debe de producir un efecto. Parece que una medida muy clara está en una simplificación administrativa que permita que cabildos y ayuntamientos puedan ver cómo las grúas empiezan a trabajar en sus municipios para movilizar viviendas para la población. Esa es otra medida que no requiere ahora mismo de una ficha financiera, sino requiere de la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo para poder implementarla. Se trata de seguir identificando dónde podemos colaborar. Y en esas en las que estamos, insisto, habrá ficha financiera para el grueso de las medidas, pero yo creo que también Mari Brito apuntaba antes algo que es vital. Este tiene que ser un documento vivo. Y esto no puede ser algo que empiece y termina en la primera conferencia de presidentes, arranca el 30 de abril y termina el 19 de noviembre. Esto es algo que nos tiene que condicionar para el futuro y que tiene que haber una nueva forma de trabajar. Y en esas en las que estamos ahora mismo y empezamos a avanzar. No sé si me dejé alguna pregunta, yo creo que ahí... perdón, sí, y ya les dejo la palabra. Cuando hablaba de la fiscalidad, en la mesa, cuando se ha hablado en la mesa, se ha abordado todas las perspectivas. Se ha llegado a hablar incluso de establecer medidas fiscales que potencien el que se pueda establecer la residencia en municipios de menos de 10.000 habitantes. Se ha hablado de temas que tienen que ver con bonificaciones a transporte dependiendo del municipio en el que se resida para permitir la movilidad a áreas geográficas. Lo que pasa es que al final eso hay que aterrizarlo en planes concretos, en medidas concretas y en acciones concretas. Todas las ideas han estado abiertas y están encima de la mesa. ¿Qué ficha financiera requiere eso? ¿Nos lo podemos permitir? ¿Cuál va a ser el marco presupuestario estatal, autonómico, insular y municipal? Insisto, esta es una estrategia que lleva un plan de acción en el que, si me lo permite así, el presupuesto va a dar ejemplo el Gobierno de Canarias, pero va a tener que acompañarnos en ese presupuesto y en ese ejemplo los cabildos y los ayuntamientos también. Yo no sé si ahora... Mari, ¿bien? ¿Serio? Sí. Bueno, yo hablaría, gracias por la pregunta, yo hablaría, como ha comentado también el viceconsejero, nosotros consideramos vital que se respete el principio de cogobernanza que creo que inspira este documento y el trabajo y la interlocución que debe existir entre el mundo local, las entidades locales como son los cabildos y los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias. Y para mí eso, para nosotros, para la FECAM, es el principio que creo que debe ostentar siempre el máximo respeto por parte de todos los interlocutores. Nosotros, medidas, bueno, puedo señalar varias, a nosotros sí que nos preocupa, porque es que al final este documento recoge los principios, los objetivos que ya están dispuestos también a nivel, como decía antes, de directivas europeas, del ámbito estatal, de los diferentes documentos que ya muchos municipios han trabajado. Unos van, antes lo comentaba el viceconsejero, es verdad que ha habido diferentes velocidades, pero provocadas realmente por multitud de deficiencias estructurales, por falta de planificación en el pasado, y lo que yo creo que se intenta es reconducir precisamente esa falta de planificación, porque lo que estamos viviendo ahora, bueno, pues a lo mejor son decisiones que había que haber tomado hace 20 años, hace 25, hace 30, hace 10 o hace 5. Y lo que yo creo que los documentos que ahora mismo estamos elaborando y el trabajo que se está realizando debe reconducir toda esa situación y que realmente podamos materializar medidas concretas que resuelvan, aparte de atender el día a día, que es lo que los ayuntamientos muchas veces nos ocupa
el 90% de nuestro trabajo, y parece que se diluye después esa parte de planificación y de visión de futuro que creo que inspira también este documento y que no debemos dejar de lado. Y eso es lo que yo creo que para mí sería el principal valor del documento, el que podamos aterrizar medidas. Y es verdad, nosotros cada vez que hablamos, es verdad que no habla concretamente de competencias o quién lo va a hacer o quién lo va a pagar, pero es que nos preocupa porque en legislación que estamos viendo actualmente o desde hace pocos meses, nos vemos que se nos intenta trasladar, porque todavía no se ha plasmado y espero que no ocurra, se nos intentan trasladar competencias, o resulta que ahora parece que el alquiler vacacional, del que llevamos hablando más de un año en multitud de reuniones, de información y demás, y ahora parece que no hacía falta regularlo porque ya teníamos que haber cumplido los ayuntamientos normativa del 2015 o del 2013. No nos parece que en ese si vamos a seguir hablando en ese ámbito, pues la verdad que no lo compartimos. Y eso, y con todo el respeto absoluto, pero creo que debemos alzar la voz en este sentido, porque al final si va un boletín, el anteproyecto de ley del alquiler vacacional que ahora mismo está planteado, puede ser una quiebra para los ayuntamientos, en el sentido competencial. Ahora mismo estamos hablando, y esperemos también conocer ese decreto que ayer anunciaba el presidente acerca de que se está intentando agilizar la obtención de licencias por parte de la ciudadanía en los ayuntamientos y que no supongan más de un plazo de un mes y demás. Bueno, esa simplificación burocrática, esa simplificación administrativa es la que todos esperamos. Estamos hablando de modificaciones de la ley del suelo y agradezco también el trabajo en ese sentido. Pero es que ahora el anteproyecto de ley del alquiler vacacional solo remite a ordenación del territorio, a disciplina urbanística, actividades clasificadas, que parece que todo estaba y no hay nada que regular. Bueno, pues ahora vamos a tener que hacer los ayuntamientos, si no hay cambios, los que vamos a tener que revisar todas las solicitudes que se hayan otorgado, todas las autorizaciones que se hayan otorgado por, en este caso, los cabildos insulares, y con las correspondientes consecuencias económicas para los ayuntamientos, con lo cual es un ejemplo, pero eso nos preocupa. Esperemos que no se plasme en ese sentido, insisto, y por ahí van mis palabras, en el sentido de que si nosotros hemos dicho esto de la cogobernanza debe ser real, ese reparto de competencias y de fichas financieras debe ser real, pues que sea real, no que estemos un año hablando y resulta que ahora nos encontremos con un texto como el que nos hemos encontrado. Lo pongo como ejemplo y perdón, no quería tampoco, pero es un ejemplo que no nos gustaría que se repitiese en otros documentos que el Gobierno esté planteando en ese diálogo, creo que muy fructífero con los cabildos y con los ayuntamientos, pero fructífero diálogo, pero claro, debe avanzar en que realmente las propuestas que vemos viables desde los ayuntamientos realmente se plasmen. Y eso es lo que siempre, en toda negociación hay sesiones, en toda negociación puede haber diferentes debates y eso es necesario, obviamente, pero que todo lo que propongamos resulta que no se plasme un porcentaje mínimo o a veces nada, eso es lo que no compartimos. Presidente. Bueno, yo voy a ser más escueto. Básicamente, considero que todo lo que tiene que ver con la gestión del territorio, del planeamiento, es fundamental para poder hacer las modificaciones que nos permitan aterrizar todas estas medidas, que vengan a dar respuesta a las necesidades. Y hay un problema que compartimos todos, como decía antes, habla de retos comunes y también de singularidades, que es todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Lógicamente, esa ley de vivienda vacacional en unas islas opera de una manera, tiene que operar de una manera, en las otras, en las Islas Verdes, debe operar de una manera diferente. Por lo tanto, las medidas que aquí se recogen en cuanto a las posibilidades de acceder a una vivienda son importantes también para los cabildos, atendiendo a la singularidad, como digo, de las cuatro islas que tienen un problema distinto a las otras tres, las Islas Verdes, ¿no? Muchas gracias, presidente. Hola. A ver, mi pregunta va sobre los espacios naturales protegidos. Controlar y vigilar el acceso, han dicho, pero ¿qué medidas hay? O sea, ¿qué opciones hay sobre la mesa? ¿A través de una tasa? ¿A través de qué manera pretenden controlarlo y vigilarlo? En principio se está hablando de utilizar como ejemplo el modelo de Lanzarote a través de una tasa que lleva un tratamiento singular. Lo que pasa es que, claro, al final esta es una decisión
vamos a decir, que es una conclusión que se plantea de los grupos de trabajo y que para ahora el desarrollo específico hay que contar con el ámbito competencial, así, ahí sí a la hora de aterrizarlo. O sea, tenemos espacios naturales dependientes de cabildos, tenemos espacios naturales dependientes de ayuntamientos en algunos casos, o recursos naturales, no espacios naturales con esa consideración. Entonces toca aterrizarlo. Ahí lo que va a hacer el Gobierno de Canarias es intentar impulsarlo y reflexionar con el ámbito de la administración en cómo llegamos a gestionarlo de la mejor manera posible. Lo que sí parece que está claro es que la presión turística a la que se ve sometida la comunidad autónoma y algunos territorios insulares y municipales tiene que revertir en un beneficio para el conjunto de la ciudadanía, que en muchas ocasiones no lo está percibiendo así. Y al final tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y todas para intentar revertir esa situación, porque la realidad es que quien más contribuye a la economía en Canarias es el sector turístico y también tiene que ser percibido como un elemento que contribuye a que desde la Administración los presupuestos se puedan dirigir a esa finalidad. Ahí vamos a trabajar de manera conjunta. Yo le digo, para nosotros desde el Gobierno un buen ejemplo es la isla de Lanzarote, que hace muchos años que lo hace. Tenerife ha dado algún avance en ese sentido también y el resto de cabildos irán dando pasos en ese camino. De hecho, nosotros estamos también en esa línea. No quería yo... Hola, yo quería preguntar, porque la primera conferencia de presidentes y estas mesas de trabajo surgieron a raíz o acompañadas por lo menos de las protestas y manifestaciones contra el modelo turístico vigente que se van a repetir este fin de semana. Entonces me gustaría saber si realmente en estas conclusiones se aborda el problema que percibe mucha parte de la población de que el modelo turístico de masas está agotado, que no se puede seguir creciendo así. No sé si hay conclusiones orientadas en ese aspecto y, en particular, si en algunas de las conclusiones se atienden las reivindicaciones principales de estas manifestaciones. Por ejemplo, no la ecotasa, o sea, el cobro por pernoctación turística, la moratoria a nuevos proyectos hoteleros, la revisión de algunos macroproyectos en marcha, la moratoria al alquiler vacacional, la revisión de la posibilidad de compra de vivienda por extranjeros, que está elevando los precios, y no sé si eso se aborda o porque no lo ha mencionado. Sí, claro que se aborda. Esta es una línea de trabajo en la que este Gobierno de Canarias iba trabajando desde el primer día. Les recuerdo que hay una viceconsejería creada específicamente para el reto demográfico en la estructura del Gobierno de Canarias, bastante anterior a esas movilizaciones a las que usted hace mención. En esa línea, lo que pasa es que al final estamos intentando abordar problemas muy complejos con soluciones sencillas, en una realidad archipelágica que tiene diferentes tratamientos. Tenemos unas islas verdes donde hay necesidad de seguir incrementando indicadores turísticos. El 97% de los recursos turísticos están en 4 islas. Por lo tanto, parece claro que hay determinadas islas que tienen un potencial de crecimiento turístico a día de hoy. Y sin embargo tenemos otras islas y otros espacios que tienen que reflexionar sobre cómo gestionarlo. Y ese es el espacio de debate el que hemos abierto. Por lo tanto, las medidas no son ni unilaterales, decididas por el Gobierno de Canarias, ni por los cabildos, ni por los ayuntamientos. Tienen que ser medidas consensuadas que aborden el futuro. Y yo ahí, con respecto al enfoque de su pregunta, le diría, oye, para mí las movilizaciones ciudadanas que han habido a lo largo del último tiempo no van en contra del sector turístico. Entiendo que vienen a trasladar, diría, una preocupación, un hartazgo con determinadas variables. Unas que tienen que ver con la población, otras que tienen que ver con el sector turístico, otras que tienen que ver con el tratamiento del territorio. O sea, aquí se ha abordado muchísimas perspectivas diferentes en esas movilizaciones. Insisto, a mí se me antoja complicado culpabilizar al sector turístico de todos los males que tiene la comunidad autónoma, siendo el principal aportador de riqueza al Producto Interior Bruto de esta comunidad autónoma. Que tenemos que repensar, yo creo que lo hemos dicho en muchas ocasiones, cómo es percibido por el conjunto de la ciudadanía el sector turístico, en esas estamos. Que tiene que ser claramente más visible la aportación y contribución que realiza el sector turístico a la conservación de los espacios naturales, a los presupuestos de los cabildos y los ayuntamientos a la hora de dedicarlo al resto de servicios públicos. Hay una realidad, pero es que también en las mesas de trabajo se ha hablado de cómo hay islas como Fuerteventura y Lanzarote, donde el crecimiento poblacional ha sido mucho más acelerado que en el resto y no se da respuesta desde la perspectiva de las infraestructuras. Y me refiero viarias. Tenemos islas donde la población ha producido un envejecimiento acelerado a lo largo de los últimos años, fruto del reto demográfico,
Islas Verdes en este caso, donde las infraestructuras sanitarias y sociosanitarias no son capaces de dar respuesta a la velocidad que se necesita. O tomamos conciencia y cambiamos la forma en la que tomamos decisiones desde la administración a la hora de abordar estos retos, o seremos ineficientes, y esto es lo que yo creo que tenemos que tratar de abordar. E insisto, esta es una nueva forma de trabajar, que no está exenta de problemas, que no está exenta de convencimiento que tenemos que aplicar y poner encima de la mesa, y que nos tiene que dar, espero que muchos más aciertos que errores. Pues si no hay ninguna... ¿Sí? El micro... Espera que traigan el micro si quieres. Pero para... Sí, porque hay streaming. Sí, no, pero por incidir un poco en lo que acaba de preguntar el compañero. Pero el asunto, no lo he visto, a lo mejor sí está, pero no me ha dado tiempo a leerlo todo. El asunto de que últimamente está generando mucho debate, de restringir la compra de vivienda a no residentes, eso no se ha abordado en este documento, ¿no? ¿O sí? En las mesas de trabajo se ha abordado. Pero aquí no está aquí. A ver, no es una de las conclusiones. Las 51 medidas, hay algunas de ellas que son muy genéricas y pueden llevar varias acciones diferentes. Por eso insisto, aquí hay una... En planificación están las conclusiones que motivan una estrategia que aterriza en un plan de acción que aterriza en una ficha presupuestaria. Ahora hay que desarrollar cada una de ellas. Sí le digo, y yo creo que hemos repetido también en alguna ocasión, debemos de pensar si la capacidad de carga, creo que hay una de las medidas en concreto que habla de establecer análisis, y yo lo enfoqué en mi intervención inicial, sobre capacidades de carga. Tenemos que seguir analizando qué espacios, municipios, islas están colmatados y cuáles no. Y cómo, desde una perspectiva fiscal, legal, desde qué perspectiva se puede abordar esa situación. Igual que se ha abordado la posibilidad de limitar la compra por extranjeros en la comunidad autónoma, se ha abordado la posibilidad de tener excepciones fiscales a quienes establezcan sus residencias en determinadas islas o en determinados municipios para la despoblación. Prefiero, hay una batería muy importante de medidas enfocadas a acabar o a afrontar determinados retos. Yo creo que esa es la importancia del documento, tener un conjunto de medidas, porque al final no va a haber una solución única a ese problema. Y hay un condicionante, que es el marco legislativo europeo y estatal. Y lo estamos analizando, y se está trabajando en analizarlo. E insisto, unas realidades, el otro día también tenía en una de las mesas, y ya hoy hablábamos de cómo también los precios del terreno agrícola en determinados municipios invitaba a que fuera una oportunidad a la hora de volver a poner en activo producciones agrícolas. Y parece que no acababa de transparentarse todo el apoyo que hay desde la administración en algunas islas para que eso se pueda producir. Ejemplo de La Palma, ejemplo de la zona norte de Tenerife, se hablaba en concreto de algunos municipios en el norte donde hay una oportunidad de negocio muy importante por el terreno agrícola y a los precios que están ahora mismo los productos, y que con la batería de ayuda y apoyo que hay por parte del gobierno parece que los planes de negocio salen en un sentido muy positivo. Bueno, visibilizar ese tipo de oportunidades también se ha hablado en estas mesas, y es una forma de abordar también los desafíos vinculados al reto demográfico y eso de la economía circular de lo que hemos hablado. Yo, si me permite, sí, claro. Consejero, comparto la reflexión que has realizado, y yo creo que son situaciones muy complejas y precisamente el principio de diferenciación de esa cogobernanza y del tratamiento singular, porque no es lo mismo. Has hablado de moratoria, has hablado, bueno, la moratoria quizás no se puede aplicar en todos los lugares de Canarias. Hay municipios que reclaman la moratoria en el alquiler vacacional, pero sin embargo para las Islas Verdes, y ha sido una reivindicación de nuestros compañeros alcaldes y alcaldesas de estas islas, en el comité ejecutivo, con los comisionados insulares, se ha abordado y se ha constatado fehacientemente que ha sido una oportunidad de desarrollo económico para esos municipios que se estaban quedando despoblados, igual que la compra de vivienda por parte de extranjeros en muchas de estas islas. Eso no restringe ni obsta para que la ciudadanía que ha nacido y que ha vivido en esas islas lo haga también. Cada uno, es que yo creo que entramos también en un debate, o sea, no pueden ser... Los postulados yo creo que hay que debatirlos, y por eso yo creo que este grupo de trabajo no obedece a ningún tipo de movilización. Al contrario, yo creo que yo llevo trabajando en el municipalismo pues desde hace bastantes años.
Nosotros creo que la obligación que tenemos es de servir, es de responder a esa vocación de servicio público para lo que la ciudadanía nos ha elegido, para tomar decisiones escuchándola. Toda movilización, toda manifestación es legítima, hay que escucharlo, hay que atenderlo, pero también hay que dialogar. Y eso es lo que creo que se pretende en estos grupos de trabajo, y desde el mandato anterior, desde este mandato, se ha trabajado, se comenzó trabajando con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, se ha continuado ese trabajo, se ha, creo que, enriquecido también con los grupos de pilotaje y con esta conferencia de presidentes, y ese análisis es el que nos va a permitir intercambiar analizar e intercambiar con la ciudadanía esas propuestas de solución, porque no hay una única solución. Yo no creo, porque están los principios rectores también de libertad de circulación, de libertad de comercio, de eso hay que respetarlo, obviamente, son principios, creo, y de derechos humanos que creo que siempre hay que tener, que no nos debemos olvidar de ellos. El otro día participaba en un debate sobre vivienda, precisamente en la Universidad de La Laguna. Algunos planteamientos iban por restringir que pudiéramos recibir por ejemplo, porque hay dificultades para encontrar vivienda para poder venir a estudiar a La Laguna o a Las Palmas de Gran Canaria, fue La Laguna en este caso. Y algunas de las propuestas que sugerían parte del alumnado, pues no queremos más Erasmus, no queremos más SICUES, no queremos más... Bueno, pero luego sí nosotros nos queremos ir fuera. Entonces, esa libre, ahí yo creo que es una propuesta tan legítima como cualquier otra, pero yo creo que el análisis profundo y de proponer y que también tengamos derecho a equivocarnos, a corregir y a incluso, insisto, resolver muchas deficiencias estructurales que no se han visto resueltas con el paso del tiempo. Ahora tenemos una oportunidad también de seguir trabajando para solventarla. Hablamos de movilidad sostenible, hablamos de gestión de residuos. Ahora los ayuntamientos nos enfrentamos a un impuesto trasladado de una directiva europea, una ley estatal que tenemos que hacer llegar y que se va a tener que repercutir y concienciar a la ciudadanía de cómo tenemos que gestionar residuos, porque las tasas van a subir. Nos van a cobrar por cada kilo de residuo que llevemos a la planta de tratamiento. Si no trabajamos todos juntos, la ciudadanía y las administraciones, pues esto se va, vamos a llegar a niveles quizás que haya que tomar medidas fiscales en este caso, o de otro tipo impositivo, que habrá que trabajar con el Estado, habrá que trabajar con el Gobierno. En fin, yo creo que tenemos por delante un futuro muy prometedor, en el ánimo siempre de dialogar, pero de un diálogo realmente que permita construir y no otras cosas. Gracias. Perdón, presidente. Si me permite, simplemente por abundar un poco en esto, yo sí que creo que hay alguna medida aquí que, bajada a lo concreto, va a abordar problemas concretos. Se pone de manifiesto aquí un problema concreto. 51 medidas para abordar una cuestión que es mucho más global, más general. Por lo tanto, sí que creo que hay medidas que, aterrizadas, van a permitir tomar decisiones, ¿no? En ese proceso estamos. Yo, por ejemplo, quiero incidir, y me he manifestado como presidente de La Palma, estoy aquí como presidente de la FECAI, pero presidente de La Palma, yo no quiero ir a hablar de moratorias en mi isla. Una isla que necesita camas, que ha perdido 5.000 camas en una erupción. Por lo tanto, tiene una singularidad. Esto no podemos tratarlo como un problema general de Canarias, porque no lo es. Esta es a lo que yo me refiero como singularidades que este documento debe ser capaz de abordar. Por lo tanto, el problema de la vivienda vacacional es uno en las 4 islas más orientales, y en las más occidentales es el opuesto. Ya lo dije antes, ojalá me vea yo en el problema de tener que tomar decisiones para tratar de frenar ese crecimiento de camas turísticas, pero en este momento lo que quiero es que se implanten cada vez más. Por lo tanto, esa ley de vivienda vacacional tendrá que tener en cuenta estas cosas, y este documento tendrá que tener en cuenta esa singularidad. Muchas gracias, presidente. Llamamiento a la participación ciudadana para la Canarias que queremos del futuro hasta el próximo 15 de noviembre. Muchas gracias.